Ok. Bien, para mi clase, como yo ya sé que este tema lo han tocado en Uruguay, lo han tocado justo hoy en Argentina también, así que voy a invitar a que todos participen con su mayor aporte que tengan, ¿ok? Pero también quiero invitar a que todos compartan cámara para que yo así los pueda ver y podamos dialogar un poco, discutir un poco sobre este tema. Eso es, así es, mucho mejor. Ahora yo voy a compartir pantalla. Ok. Mm, Mi teléfono no me dice que no se Es que puede este es el acceder mío, a es la que este es el cámara. mío. ¿Qué tal el tuyo? Mira el tuyo a ver si de pronto no. Libardo, está abierto tu micrófono. No, está No consigo compartir. Dame un minutito. no consigo compartir cámara. Listo. Ahora sí. Entonces el tema se llama o lleva por título Navegando por lo complejo, ¿sí? Creo que ya todos hemos podido revisar o ver algo en cuanto a los temas que hemos estado viendo sobre la ancianatez, los Vespers, que serían buenísimo que pudiésemos repasar con los que no han podido asistir las presentaciones. ¿Ok? Lastimosamente nosotros teníamos un problema con el micrófono y recién ayer, antes de ayer creo que llegó y recién ayer hemos terminado de armar todo el equipo nuevamente para grabar estos videos. Así que esperamos que esta semana ya tengamos la traducción. Pero bien, ahora, ¿de qué nos habla este tema? ¿Alguien puede hacer una introducción? Graciela, tal vez. Ya perdí a Graciela. De la complejidad de la información, que no es sencillo descifrar en profundidad la información, que normalmente nos quedamos en lo lineal y no nos cuesta o no sabemos profundizar. Ok. Bien. Entonces vamos a ver, aquí va, Graciela tocó algo que me parece bastante interesante. Cuando hablamos de la complejidad, vamos a hablar de lo que es la información. Y también en un campo importante, lo que es la historia. Ok, entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es o cómo definimos la palabra complejo o complejidad? De entender. Dale. Algo no tan fácil. Ok, voy a registrar su respuesta. No tan fácil. Es lo opuesto a lo sencillo. Algo que requiera ver detalles. Ok. Opuesto a lo sencillo. Difícil de comprender. Ya está.
¿Algo más? Sí, significa algo compuesto por más que una parte. ¿Revisó algún diccionario? Algo Eso hice. fuera de lo común, dice Rubén. Compuesto por diferentes partes. Ok, quiero mostrarles una cosa. Perdón. Rubén decía que es diferente de lo común, Ok, que sale de lo común. vamos a ponerlo como no común, poco común o poco convencional. Exacto. Bien, me gusta eso. Pero le voy a responder, le voy a devolver la pregunta a Rubén. Rubén, define o describe cómo algo se hace poco convencional. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Ok? ¿Cómo es que algo se hace poco convencional? Como algo que hace poco convencional. Cuando no sigue los parámetros de la mayoría. Cuando sale fuera de la estructura de lo normal. Ok, vamos a tomar ese punto. Esto es cuando sale de la estructura de lo normal, Sí. ¿ok? Raquel, ¿decías algo? Sí, Raquel, ¿repetís? Cuando sale de lo que piensa la mayoría. Eso sería lo poco convencional. Estás redundando. Pero explica. Yo lo dije así, pero bueno. Otra cosa, ¿y qué es normal? ¿Y qué es lo normal? ¿Para quién? Ok, esa es otra muy buena pregunta. ¿Con qué comparás? ¿Con qué se Normal. compara lo normal? Porque eso fue lo que dije después. Ok, esa es otra buena pregunta. ¿Qué es lo normal? Lo comúnmente aceptado. ¿Cómo? Lo comúnmente aceptado. Este es un vaso de agua, ¿no? Déjalo. Ok, ¿alguien más tiene una definición de qué es lo normal? Son estándares que establece la sociedad. Podría ser algo que hasta Ándale. Liliana. sí, algo que está establecido. No establecido, ok. Acaba el gas. Acaba, hija. ¿Algo más? No me pagan todavía. Marco, ¿puedes decirme qué encontraste de lo normal? ¿Qué es la definición de lo normal? Estoy segura que lo buscaste. No, pero lo puedo hacer. Ay, qué rabia. A ver qué dice normal. Son parámetros establecidos Algo por que la conforme, sociedad conforme con una norma, o que constituye una norma, estándar, un padrón, algo que es típico. Típico. Ujú. Ok. Entonces vamos a ver, vamos a partir de esos conceptos. Fíjense, las primeras respuestas que me dieron cuando ustedes dijeron, cuando les hice la pregunta de qué es complejidad,
Ustedes me dijeron algo no tan fácil, algo difícil de comprender, opuesto a lo sencillo, y no sé por qué le puse N. ¿Ok? Y algo que requiere ver detalles. Entonces, estas son descripciones que usualmente usamos para poder definir una palabra que entendemos en base a nuestra experiencia, pero que no entendemos en base a un contexto. ¿Se dan cuenta? Estas son descripciones que usamos para describir nuestra experiencia. Estas de aquí. Pero no manejamos el contexto. Para poder entender una palabra, necesitas irte a la raíz o al significado, a la definición de ella independientemente de tu experiencia. Y eso te va a llevar a cabo, te va a llevar a esta idea, que es la que Marco nos dio, pero porque la buscó. ¿Ok? Compuesto, fíjense, compuesto es algo que está, como bien dice la palabra, la complejidad está compuesta por diferentes partes. En la historia, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la historia se torna compleja porque son diferentes eventos los que se suman a la misma temática o al mismo conflicto. La información es compleja porque son diferentes opiniones o diferentes fuentes que están hablando del mismo tema y se hace difícil discernir qué es correcto y qué no es correcto. ¿Ok? Este concepto que tenemos aquí o que vamos a manejar aquí es complejidad. Y este concepto es lo que nos hace difícil entender, difícil comprender, lo que hace opuesto a lo que debería ser sencillo y requiere ver detalles. Pero si entendemos este concepto de que son diferentes partes, ¿será que puede ser la complejidad algo no tan complejo? ¿Qué piensan No ustedes? entendí la pregunta. Si ¿Podés nosotros repetir el razonamiento? Ok. Vamos a manejar este concepto de complejidad. Perdón, hay un micrófono que no permite oír, hay mucho ruido. Ok, ahora sí. Ok. Si nosotros manejamos los conceptos, el concepto de la palabra complejidad, y lo entendemos en su contexto, en su definición, en su origen, complejidad significa compuesto por diferentes partes, ¿ok? Y yo les dije como ejemplo, la historia. La historia se hace compleja porque son diferentes eventos que se suman al mismo acontecimiento, al mismo conflicto. La información se hace compleja porque son diferentes opiniones o diferentes fuentes que puede que estén de acuerdo o puede que no estén de acuerdo, pero que hace difícil comprender. Por eso nosotros decimos, ay, no sé a quién creer. Unos dicen así, otros dicen así. Ahí empieza lo que es la complejidad. ¿Me dejo entender? Ahora, ese asunto de estar compuesto por diferentes partes es lo que a nosotros nos lleva a la experiencia de vivir que algo no es tan fácil como dijimos. Por eso es que nosotros cuando dimos esa definición, hablamos de esto. Complejidad para nosotros es algo no tan fácil. ¿Pero por qué no es tan fácil? Es algo difícil de comprender. ¿Por qué es difícil de comprender? Es algo opuesto a lo sencillo. ¿Por qué? ¿Qué lo hace opuesto a lo sencillo? Requiere ver detalles. Ok, eso es correcto, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el dilema aquí? Entonces yo le hago esta pregunta. ¿Será que si nosotros entendemos el concepto de complejidad que está conformado por diferentes partes, ¿será que la complejidad puede llegar a ser algo no tan complejo para nosotros? Estoy de acuerdo. Si tienes la metodología o la información correcta, las fuentes correctas, se puede hacer sencillo.
¿Cómo podemos hacer eso? Leyendo la definición de la Real Academia, hace referencia la palabra complejo. Dice, se compone de elementos diversos, fue una de las cosas que vimos. Y después dice, complicado, enmarañado. Y lo enmarañado, si uno empieza a sacar las fibras, uno puede llegar a descubrir las cosas, pero tiene que tomarse un trabajo de desenredar esa información o lo que quiere buscar. Correcto. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo desenredamos? Esto es, como dice Tess. Con metodología. Así. Ok. Solange, Adelante. creo que tu pregunta era bastante clara y bastante fácil también. Obviamente, si nosotros, lo que ustedes dicen creo que es correcto, pero todavía me parece un poco complejo en sí mismo las respuestas. No, creo que la pregunta era, si la entendí bien, si logramos entender las partes, lo complejo puede ser más entendible o más fácil, ¿no es así? Y yo pienso que sí. El ejemplo para mí sería un bosque. Un bosque es complejo. No lo entiendo, es grande, compuesto de muchos detalles, pero si logro yo entender que eso es un roble, que eso es una palmera, que esto es una manga, etc., entonces las partes entender por sí mismas es más fácil, y desde luego yo tengo una ayuda para entender la complejidad de todo ese conjunto. Correcto. Sí, Pero creo que la manera de poder hacerlo sencillo es eso, analizando cada uno de los elementos que componen ese hecho, y según el análisis, ahí se va a ir haciendo cada vez más claro. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero voy a cambiar esa palabra análisis por otra palabra. ¿Cuál usarías que no sea análisis? Investigación. Lo que yo dije, metodología. No, Claro. se complican si dicen metodología todavía. Estudio, para mí es análisis, pero no sé. Ok. Una palabra sinónimo de qué. No, Graciela dio un buen concepto, solo que me gustaría que cambiemos la palabra análisis. ¿Pero puedes repetir cuál fue lo que mencionó Graciela? Graciela, ¿puedes repetir? Yo lo que decía era que la respuesta a cómo podemos entender lo complejo es mediante el análisis de todas las diferentes partes o los diferentes hilos que componen esa maraña, para poder entonces, como dice Orlando, irlo deshaciendo, pero para eso hay que hacer un análisis de cada uno de esos elementos que conforman el todo. Ok. Ahora, yo te pedí que buscaras otra palabra para describir o para reemplazar análisis. Ella misma dijo estudio, pero además de eso, debemos de contar con visiones externas también para desenmarañar. Eso simplemente es un hilo más en todo ese conflicto, en todo ese complejo. Estoy yendo ya para otro lado. ¿Sería contexto? Ya me di cuenta. ¿Contexto? ¿No? Ahora, ahí introduce Tess en Neslo una temática interesante que ustedes ya han escuchado, la lateralidad, la lectura lateral. ¿Ok? Para eso, yo lo voy a poner así. Yo supongo que con las presentaciones que han asistido, ustedes ya me pueden dar un concepto de lo que es lateralidad o lectura lateral. Sí, un ejemplo sería no quedarse solamente con vamos a decir, un solo versículo, una sola persona, sino seguir indagando más estudios, más personas sobre el mismo tema para llegar a una conclusión más certera, ¿no? No. Si tú haces eso, mira, lo que estás haciendo es, tomas un versículo. Vamos a ponerlo aquí.
No, pero lo que pasa es No, que no, Daniel no es con versículo. él se equivocó. No es versículo, Ok. es la fuente Tranquilo. externa. Ok, vamos a hacer así, suponiendo, tú dijiste versículo, voy a usar tu ejemplo, ¿ok? Un mal No es ejemplo. pesado. Mal ejemplo, no importa, pero de los malos ejemplos también podemos aprender. Tú dijiste Daniel 8. Para yo entender Daniel 8, no me puedo quedar solamente leyendo Daniel 8 y debo buscar otro versículo que me diga, qué sé yo, Daniel 11, 40. Apocalipsis. Otras fuentes para que me ayuden a explicar este conflicto, este versículo, perdón. Entonces, si yo hago esto, lo que estoy haciendo a esta complejidad es adherirle más hilos, más eventos, hacerlo más complejo. Lo que tú necesitas en la lateralidad es básicamente sencillo. Tú necesitas entender la naturaleza del texto. ¿Ok? La naturaleza del texto, su naturaleza, y necesitas entender una cosa más, su contexto. ¿Ok? Ahora, basando en ese principio, voy a destruir esto. Quiero que me digan cómo empezamos a desmarañar, como dijo Graciela, este sistema complejo que tenemos aquí, esta historia. Vamos a suponer que es una historia. Yo le voy a dar el nombre de la historia a la Primera Guerra Mundial o la Segunda. ¿Cómo empezamos a resolver este asunto? ¿Cómo entendemos esta historia? Es compleja. Usemos la lateralidad ahora. Y hay que estudiar mucho, hay que analizar qué dicen unos historiadores, qué dicen otros, analizar documentos de la época. O sea, concuerdo, pero todo todavía muy complejo. Concuerdo, pero estás todavía 2 o 3 pasos al frente, sin haber dado el primero y el segundo. Primero, lo que necesitas es separar los eventos. Vas a separar todo lo que es ese asunto para entender su naturaleza y qué tipo de vínculo tiene con el gran conflicto. Ahorita vamos a ver. Déjame, lo voy a separar así. Creo que la estoy viendo. Azul. Creo que son esos solo, todo, ¿no? Sí. Ok. Bien, ahora, para entender esto, vamos a separar los eventos de este gran conflicto que tenemos aquí. ¿Sí? Este es nuestro enredo. Esto equivale a esto. ¿Ok? Ese es nuestro maraña, nuestro conflicto que vamos a entender. Para entender este conflicto, tú necesitas entender los eventos aislados. Es decir, cuál fue el papel de Francia, cuál fue el papel de Alemania, cuál fue el papel de Hitler, cuál fue el papel de Rusia en todo este conflicto. ¿Ok? Tú tienes que, tienes que poder ver cómo esto empeoró la historia o complicó la historia. ¿Cuál es la relación? ¿Ahora sí? ¿Se va entendiendo? Claro, cada evento anterior por separado. Correcto. ¿Qué es lo que lleva a hacerse esa maraña? Las interrelaciones de las personas o de los países se van mezclando, entonces eso es lo que dificulta. Pero si lo tomamos por separado, vamos viendo un poquito más claro qué pasa con cada país. Correcto. Exactamente. Ahora, en cada conflicto, nosotros, en cada hilo que hemos desatado, hemos separado, vamos a entender cuál es su naturaleza. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál era el plan de Estados Unidos en hacer guerra y entrar en guerra? ¿Cuál era
su contexto histórico local y el contexto histórico en el conflicto. Vamos a entender esa historia, el papel de cada nación, porque cada nación, si ustedes se recuerdan, hubo partes en la historia donde estaban completamente unidos y en momentos separados y luego unidos de nuevo. Entonces tienes que entender, y eso solamente para entender necesitamos entender cuál es su naturaleza, cuál era la intención de ellos. Realmente Francia era un país que le gustaba bastante cambiar su posición, porque él primero estaba con Alemania, después con el Papa, después otra vez con Alemania. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Cuál era su naturaleza? Estas son las cosas. Esas son las cosas que necesitamos entender para poder desmarañar. Para eso vamos a hacer una lectura lateral. Ahora, la lectura lateral, como dijimos, estudia su naturaleza del conflicto. ¿Ok? Vamos a decir político, religioso, histórico, social, económico. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con su naturaleza. Y luego vamos a ver el contexto, en dónde se desarrolla. En Europa, en América, tierras islámicas. Tenemos que ver el contexto y cómo se desenvuelve con las culturas que están involucradas ahí. ¿Ok? Eso tiene que ver con la lateralidad. Ahora, ¿alguna pregunta sobre eso? No, muy claro. Muy claro está todo. Ok. Bien, aquí hemos visto que la anciana Tess hace una separación. Ella dice, nosotros nos hemos acostumbrado a leer esta historia de dos formas. Ella dice, la forma literal y la forma compleja, vamos a decir. ¿Ok? ¿Quiénes leen con la forma literal? ¿O quiénes leíamos con la forma literal? Los conservadores. Más puntual. Los adventistas. Eso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a hacer así. ¿Y la complejidad? Es nuestra. Eso. Fue nuestra. De hecho, esa es una de las razones por la cual mucha gente tiene dificultad de entrar al movimiento, porque creen que este mensaje es muy complejo, muy difícil de entender. Pero veamos, es difícil de entender porque así como nosotros al principio queríamos entender toda la historia de unida en ese marañón, como si tuviéramos la capacidad de dentro del conflicto desatar todo el hilo. Necesitamos sentarnos, estudiar, separar cada cosa y estudiar por separado. Es lo que dijo Graciela, solo que ella usó la palabra análisis. ¿Y por qué nos oponemos a la palabra análisis? ¿Por qué? Fíjense, al estudiar... Perdón. Porque el análisis lleva subjetividad también. No necesariamente. No necesariamente. Pero puede llevarse. Sí. Pero vamos a ver. Voy a poner aquí lateral. Eso voy a separarlo en dos formas. Aquí ocurren dos procesos. Para que tú entiendas una historia necesitas entender dos cosas y la diferencia de estas dos cosas. Una lectura lateral y una lectura vertical. ¿Qué entendemos por una lectura literal? Así dice el Señor. Ok. ¿Literal o vertical? Porque Literal. no pusiste literal. Literal. Pero ahí no pusiste literal. Aquí. Aquí, Graciela. Del otro lado, Gra. Ah, sí, que Pasa lo que veo. el celular le cuesta ver. Claro, el celular es más chico. Sí, está. Y ve Ahora de un sí. lado, no ve del otro. Ok, ¿qué es una lectura literal?
leer sin comprensión. Una lectura simplista, es muy como superficial. A lo obvio que no involucra nada de análisis. Ok. A ver. No le agrega ni le saca nada a lo que dice el texto. Se limita a eso directamente. Bueno, me gusta la definición que dijo Graciela. ¿Perdón? Ok. Yo iba a decir, superficial, sí. Superficial. Ok, eso es simplista. Pero me están dando sinónimos. Yo les estoy pidiendo una definición. Me están diciendo literal en diferentes formas, pero una definición. Ya. Sí. Disculpa, ahí, ya entendí. La definición es que se apega estrictamente a la palabra escrita. Al texto. Claro. O sí, al texto puede ser oral también. Ok. Siguen describiéndolo, pero no me dan una definición. Me Es que siguen quizá que no la describiendo. sepamos. A ver, decila tú. Sí la saben, sí la saben. Por eso yo dije, me gusta mucho la definición que dijo Graciela, porque ella dijo, es una lectura simplista. Es una lectura simplista y sin análisis. Al decir sin análisis, la palabra análisis me parece un poco fuerte, pero vamos a ver, porque sí existe un análisis, solo que es muy superficial, como dijeron ustedes. Pero la lectura literal se caracteriza por ser secuencial. Es una de las principales características, es secuencial. Va en orden, los eventos van en orden. Por eso la anciana Tess, si ustedes han visto el Vesper, ustedes van a ver que ella narra la historia de la no se primera dan así. trompeta, segunda trompeta, cuarta trompeta, quinta trompeta, sexta y séptima, así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ok? Pero así es como nos las plantea la escritura. Así es como nos plantea Apocalipsis la historia de las trompetas, secuencialmente. ¿Qué más es una lectura literal? Aparte de ser secuencial. ¿Qué características tiene? ¿Cómo? Lineal. No, pero es lo mismo. Secuencia. Sí, seguimos en los sinónimos. Es lo mismo. Ok, pero fíjense, aquí quiero que usen este concepto. Quizás explícita. Explícita. ¿Explica un poquito? Quizás, o sea, porque lo literal es referirse a lo obvio, a lo que salta a la vista de primera. Por eso digo, quizás podría ser eso. Ok, lo voy a considerar porque me parece que hace sentido. Pero lo que yo quería hacer es el punto que tú hiciste, sin análisis. Es decir, es automática. Cuando tú lees, es como, no tienes que pensar, no tienes que cuestionar, te hace sentido. ¿Me dejo entender? Es automática, se puede decir. Exacto, era lo que te decía recién, que es lo primero que te salta a la vista y eso es lo que ya es explícita. O sea, es como, por ejemplo, me ha pasado muchas veces estudiantes. Entonces ellos leen un texto y luego uno les pregunta y ellos no sé, no dan para emitir un concepto, leen así. ¿Te corta bastante el audio?
¿Lo puedes ¿Mío o repetir? el No lo de- entendí bien. Sí. Ajá. Que a mí me ha pasado con los estudiantes. Muchas veces uno los coloca a leer un texto y cuando uno les pregunta, ellos no dan una respuesta correcta. Es como si no hubiesen leído absolutamente nada. Exactamente. Pero eso es como una lectura sin comprensión, que es algo muy diferente, Liliana. Que ellos no comprenden lo que leen, es diferente a leer y asumir simplemente. O sea, una lectura superficial nos proporciona que nosotros nos nutramos del pensamiento y las ideas de otra persona. O sea, no es tu, ¿cómo puedo decir? No es tu proceso mental. Tu elaboración. Eso. Elaboración. Solange, no me salen las palabras, pero me hace acordar sobre el tema de la inteligencia rápida y la otra lenta. Esto es como que se toma directamente así, es como sale. No hay procesos. Exactamente, eso es una lectura superficial. Tú eres un consumidor de información. Las redes sociales son una lectura superficial porque él dijo esto. Directamente tú absorbiste, me parece sabio lo que dice, pero nadie cuestiona. No existe cuestionamiento en eso. Ahora, cuando hablamos de lectura, fíjense que vamos a hacer un contraste ahora, de hablar de la lectura lateral. Cuando hablamos de la lectura lateral lees una frase y te empiezas a cuestionar. Hace poco yo le envié unas frases, no tan poco, a Carolina, sobre... Carolina, no sé si te acuerdas de esa frase que te envié. Sé que estás ahí. A ver, déjenme ver si la encuentro. Me mandas muchas frases. También la estoy buscando. Es que con Carolina es que chateamos bastante y su chat está tan lejos. A ver si la encuentras, Carolina. También se la envié a Edita esa frase. Edita, si tú me puedes ayudar a encontrarla. También. No me acuerdo exactamente la temática, pero recuerdo que habían puntos diferentes de las dos. Y las dos concluyeron en una visión porque leyeron literal y entendieron el texto literal. Pero cuando yo les planteé una diferente, un cuestionamiento diferente, ellas dijeron, mira, puede hacer sentido. Pero a ver si lo encuentran. Una lectura lateral lee lo que tú tienes y empieza a cuestionar. Empieza a preguntarse, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? Empieza a entender su contexto, ¿por qué lo está diciendo? ¿En base a qué lo está diciendo? ¿Ok? ¿Quién lo dijo? Es una lectura lateral te cuestiona sobre quién, por qué, ¿cuándo? ¿Cuándo? Un minuto. Ok. ¿Cuándo? ¿Y qué más nos enseña? Nos enseña contexto. Nos enseña su naturaleza. ¿Ok? Esa lectura lateral no te va a permitir solamente mirar lo que lees. No solamente vas a entender. Aquí Carolina acaba de postear la frase. Por ejemplo,
el ser humano es tan libre que puede escoger su propia esclavitud. La voy a poner aquí. A ver. ¿Qué entienden por esa frase? Ese es el colmo de la libertad. Explícate. Claro, que el colmo de la libertad es poder escoger perderla. Entonces es para ti como, ¿de qué sirve que seas libre, José? Sí, igual vas a volver a ser esclavo. Por ejemplo, No la entendía, sí. yo relaciono la frase, por ejemplo, cuando una mujer es abusada psicológicamente o en otros aspectos, entonces hay muchas personas que dicen que ella eligió esto y no lo eligió, sino que ya le robaron su conciencia. Ella no está eligiendo eso. Vamos a ir más a lo más simple. Por ejemplo, Pablo dice que él se hizo esclavo de Jesús. En ese sentido es una buena esclavitud. Pero muchas personas escogen las adicciones. Entonces, ahí no están haciendo una buena elección de libertad, porque se están haciendo esclavos de algo que los perjudica. Ok. Marco, ¿cómo tú lo entendiste? Bueno, no entendía a Graciela así diciendo que, no sé cómo tú lo habías dicho, simplemente es como la entendí diciendo que lo que significa libre o ser libre en su totalidad o en su máxima expresión. El colmo de ser libre. Cómo de ser muy libre, o sea, en su extremo eso incluye la posibilidad de inclusive decidir no ser libre. No es que no tiene sentido porque la persona puede elegir, ¿no es cierto? Solo eso. Ok. Una pregunta. Adelante. ¿Quién escribió eso? Es una frase que tomamos al azar así, que me pareció interesante y me pareció digna para pensarla. No sé si tiene un autor. ¿Dice ahí Carolina el autor? Raquel, perdón. ¿Qué fue no, mi amor, perdón. ¿Qué fue lo que preguntaste? ¿Qué piensas de esa frase? ¿Cómo la entiendes? Es muy profunda. Porque el ser humano puede estar encarcelado y sentirse libre. Por ejemplo, el prisionero, ¿no? Uno puede escoger de quién ser esclavo. Porque también uno escoge ser esclavo. Cuando la libertad no está coartada por algo o por alguien. ¿Qué te pongo la esclavitud? Es muy profunda, no sé, da para mucho análisis, no sé si da como para que lo hagamos ahora. No, está bien, ese es un buen inicio. Pero quiero pedirle a Carolina y a Edita, si ellas me pueden decir la respuesta que me dieron cuando les mandé la cita. Claro, ¿te acuerdas? En el chat con Edita de que nuestra reacción fue decir feminismo liberal. Exactamente. ¿Por qué dijeron esa respuesta las dos? A ver, Edita. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió.
No escuchamos. Porque están en la onda de lo que estamos estudiando y en ese contexto calza perfectamente. Exactamente. ¿Qué fue lo que dijeron, perdón? Edita, ¿puedes repetir lo que dijiste? Bueno, sí, también lo que dijo Graciela tiene sentido. Estábamos estudiando eso recién y ya esa frase encajó exactamente y eso fue lo que yo lo relacioné con el feminismo liberal. Entonces fue lo primero que se me ocurrió y eso fue lo primero que contesté. No analicé lo demás. Y ya tú me explicaste que no solamente también se puede ver en forma negativa. Ya, o sea, yo lo primero que vi fue la forma negativa, pero también se puede ver de forma positiva, cosa que yo también no había visto. Ok, me parece bien lo que la perspectiva que dijeron, pero lo que quiero que noten es que cuando se leyó ese texto, lo primero que inspiró fue algo negativo. ¿Y es por qué? Porque ustedes estaban en un contexto completamente de estudios feministas. Especialmente Carolina estaba, creo, a punto de presentar temas sobre eso, entonces estaba dentro de ese contexto y la lectura era inapropiada, digamos, el texto era inapropiado para el contexto en el que ella estaba, mentalmente podemos decirlo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso nosotros necesitamos entender la cita aislada. Eso es lo que trata de hacer la lectura lateral. La vamos a aislar, la vamos a entender en su naturaleza y la vamos a entender en su contexto. Entonces, lo que hizo Raquel fue lo correcto, fue tomarse su tiempo, leerla, pero también ayudó mucho el hecho de que ella escuchó primero las otras opiniones. Aquí, como bien dijo Graciela en su momento, el ser humano es tan libre que puede escoger su propia libertad, su propia esclavitud. Nosotros hemos escogido ser esclavos, pero de Cristo. Pero es diferente porque somos libres y escogemos por nuestra propia voluntad ser esclavos. No es que nos los imponen. No es que Cristo te dice, vas a ser así, 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 porque yo soy tu padre. No, no es esto. Él te deja a ti escoger. Entonces, ahí tú tienes que pensar. En el pensamiento lateral, nosotros tenemos esto. Tenemos la opción de cuestionar, tenemos la opción de entender contexto, naturaleza, y esta opción recién nos va a llevar, cuando entendemos todo este proceso, hacemos este proceso de cuestionar todo esto, entonces nosotros vamos a pasar a la lectura vertical. ¿Y qué es la lectura vertical? Aceptar el texto que estamos leyendo. La lectura vertical es una lectura de razonamiento. Es una lectura lógica. ¿Ok? ¿Y será que eso es bueno o es malo? Leer verticalmente. Primero deberías de hacer un análisis lateral para saber si podés hacerlo vertical. Correcto. Tú necesitas entender esto y cuando lo entiendas vas a razonar de la secuencia, o sea, vas a razonar de por qué está llevándose a cabo esa lógica. Entonces necesitas, esos eventos, y ahí vas a empezar a aplicar una lógica. Claro, Francia necesitaba cambiar su postura para poder obtener y aparentar y convencer a su pueblo en lo que ellos creían. Por eso es que primero estaba completamente en contra del Papa, después estuvo con el Papa para hacerse coronar como emperador, pero después otra vez en contra del Papa. ¿Se dan cuenta? Claro. Eso, para entender esto de ¿qué es Francia al final? Si está en contra o a favor del papado, ¿qué es? Necesitamos entender, separar las historias. Entenderla en su naturaleza y en su contexto. ¿Ok? Y cuando entendamos ese contexto, vamos a llegar a una lógica, a un razonamiento, lo cual nos permite ese razonamiento afianzar esa verdad, pero también con la práctica agilizarlo. O sea, la historia dice que esto ha pasado así y la Biblia dice,
se tiene que repetir al pie de la letra. Ok, se va a repetir, pero tú ya vas a empezar viendo eventos. Primero ataca el rey del norte, después ataca el rey del sur, después el rey del norte y victoria del rey del sur. ¿Se dan cuenta? Viene una secuencia ahí. Pero esta secuencia la vamos a desenvolver por lógica, no porque los eventos se hayan llevado en ese orden. La secuencia no lo estipula el orden de los eventos, sino que lo estipula la lógica que está detrás de todos ellos, el razonamiento. Pero es porque tú has entendido cada historia de esa complejidad, la has entendido aparte, separada, aislada, y después lo has podido entender en ella. Lo que te va a dar esto de entender la lateralidad, entender, cuestionar, preguntar, entrar en detalle, mirar más hacia adentro, te va a dar la facilidad para que tú lo puedas leer de manera vertical. Vertical también significa línea sobre línea. Vas a poder paralelar las historias y te va a ser más fácil. Y cuanto más practiques esto, pues vas a ser más ágil para una lectura vertical, pero una lectura vertical se tiene que hacer necesariamente después de una lectura lateral. Nosotros tendemos a paralelar, directamente pasar de la literal a la vertical y obviamos por completo la lateral. ¿Por qué? Porque con la lectura literal hemos aprendido a ser consumidores de información y no a ser investigadores, no a ser proveedores de información, a crear. Esta lectura lateral es lo que ha dado el movimiento, la potencialidad de crear nuevas hipótesis y de probarlas. ¿Ok? Fíjense, los elementos de una lateralidad, de la lectura lateral, son los siguientes. Fíjense, primer paso, lo voy a hacer de otro color. Primero, tienes que comprobar las suposiciones. ¿Ok? Tiene que ser comprobada toda la información que tú tengas. Antes de sacar conclusiones, debes comprobar tus fuentes de información. ¿Sí? Segunda, y es lo que Parminder ha estado haciendo énfasis en el estudio de metodología, y creo que cada profesor hace lo mismo porque así elabora sus temas, es en saber formular preguntas correctas. Esos son los elementos. Ay. Corazón. Muy bien. Guárdalo en su lugar. Y la tercera es que esta formulación de preguntas te va a llevar a crear hipótesis que te llevan dentro de esa historia. O sea, a ver el contexto. No. Hipótesis significa que tú vas a crear una nueva posibilidad, una nueva opción a la respuesta, al por qué estos países actuaron de esa forma. ¿Me dejo entender? Sí. Porque, fíjense, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, nosotros hemos consumido información de Estados Unidos. Lo que dice generalmente siempre. Lo que dice Estados Unidos siempre lo hemos creído. ¿Por qué? Porque ellos son protestantes, son cristianos. En nuestra mente está de que cristiano no miente y que si miente no importa, el Señor está con él, vamos a ir con él y hemos sido consumidores. ¿Me dejo entender? Sí. Pero no nos hemos cuestionado de por qué está bien, está mal, cuál es la intención que hay detrás de todo eso, no hemos investigado. Para poder hacer esa investigación propia y crear nuestra propia información, o sea, nuestras propias deducciones, nuestras propias conclusiones, necesitamos elaborar hipótesis. Y esas hipótesis van a ser comprobadas por este mismo elemento que tiene la lateralidad. Vas a comprobar las fuentes de información, vas a entrarte en la historia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto.
Ahora, fíjense, este punto de crear esas hipótesis, de cuestionarse, ha llevado a la anciana Tess, al anciano Parminder, a conclusiones que nosotros no hubiésemos llegado porque no hemos sido lo suficientemente valientes de cuestionar o levantarse contra una opinión de alguien que nosotros teníamos como en nuestra mente como un toro apis. Teníamos el culto de la personalidad a estos personajes, a estas entidades, a esta nación. Y seguimos todavía dentro de ese concepto. Por eso es que hoy en día la anciana Tess puede plantear una lógica que parece completamente irracional, descabellada o opuesta a los principios. Y nosotros, no nosotros, pero algunos se levantan y dicen, no, ya Tess se desvió. Ya Parminder está saliéndose de los controles y lo que hacen es, de los parámetros, perdón, y lo que hacen es abandonar el movimiento y luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de probar estas hipótesis. En lo personal, yo recuerdo que me pasó cuando empezamos a estudiar la historia de Pirro. Dice, ¿por qué tenemos que estudiar esa historia? Son historias seculares. ¿Qué tienen que ver? ¿Se dan cuenta? Estaba completamente condicionada a pensar como me habían enseñado, como una cosa que estaba programada. Tengo que pensar así porque el adventista es así. Por eso nosotros tenemos complejo de decir, ¿por qué tenemos que aceptar a veces a los homosexuales? Sí, Elena White dice que esto no es así. Así me enseñaron a pensar, así me enseñaron a ver las cosas. Esta mentalidad literal y directamente lógica, sin pasar por esta lateralidad, es la que nos bloquea para poder entender ese mensaje. Es para poder entender la lógica que Tess nos pregunta. Tess no pide que tú creas el mensaje de buenas a primeras. Él dice, toma los textos, toma los videos, repásalos, revísalos, compruébalos, entra a internet, investiga cada caso, ve si lo que estoy diciendo es correcto y si te hace sentido. Y te vas a dar cuenta que cuando haces esto, no solamente puedes entender la lógica de ella, no solamente la puedes probar, sino que también puedes ampliarla. Eso es lo que ha pasado cuando llegó el clamor de medianoche. Muchos empezaron a aportar y a ampliar ese mensaje. En el contexto, hablando en el contexto de local, porque el mensaje en sí, del clamor de medianoche, está en manos de Tess, se puede decir. O sea, ella fue a quien el Señor le entregó esta verdad. ¿Bien? Después tiene un último elemento. Ahora viene el pensamiento lógico. Esos son los elementos de la lateralidad. Y el pensamiento lógico es el punto al que más le temen los que manejan falsa información. Si tú logras mantener estos elementos, vas a desarrollar un pensamiento vertical, razonable, lógico, sólido. ¿Por qué? Porque has experimentado, has probado y has llegado a conclusiones por ti mismo en base a tu propia investigación. Y no has creído, no te has alimentado. Nosotros tenemos este conflicto dentro del adventismo. Todavía seguimos pensando cómo nos enseñaron, cómo nos inculcaron, cómo nos condicionaron a hacerlo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Tienen alguna idea? Porque es más fácil dejarse llevar que abrir camino a uno. Exactamente. Y sobre todo porque nosotros estamos muy condicionados a una lectura fácil. La anciana Tess en ese video, ella comenta una cosa que me pareció interesante, que muchos dijeron, escribieron en su chat o en su privado, que no puede ser que el Señor exija que tú entiendas la complejidad de estas historias.
Y las historias sí son complejas, como hemos visto aquí la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos dicen, el Señor no quiere, el Señor quiere que entiendas el principio. Al final la ley dominical va a ser una cuestión de sábado y domingo. Ellos así, en ese concepto simplista, se prefieren mover porque es más cómodo. Eso es lo que nos perturba, la comodidad del esfuerzo que el ser humano puede llegar a hacer. Mientras menos esfuerzo haga, mejor para él. Por eso todos dicen, voy a esperar que traduzcan el video. No lo traducen ellos. No está fácil. Esa no te la llevo, Soli. Es que no necesitas ni siquiera traducirlo, porque si tú pones en YouTube, ahí te va a salir directamente con la edición en español. Tienes razón, eso es lo que dice Raimundo. Una cosa, y cuando sos católico, también es una comodidad que considerás que Dios no te está pidiendo nada. O sea, uno que fue católico, podés decir que evidentemente Dios es un ser allá lejos, que no te pide nada. Entonces, esa es la comodidad que tiene el católico. Exactamente. No solamente es comodidad, es condicionamiento. Se nos ha enseñado, se nos ha instruido, se nos ha acostumbrado a leer así, a entender así. Por eso nosotros no podemos entender, nos cuesta mucho entender historias, entender el mensaje aquí. Porque nosotros no entendemos el contexto, no aprendemos a separar estas cosas para entenderlas. Cuando hacemos esto, lo que es complejo se maneja organizadamente. Fíjense que yo leí un artículo donde explicaron bastante interesante la manera de la lectura lateral. Lo que hace la lectura lateral es que tú estás aquí, 2021, vamos a ponerlo acá, en una línea. Tú estás aquí parado, vamos a poner 2022, y quieres entender aquí la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo terminó? Segunda, 45, sí. Muy bien, eso es. Para entender esta historia. Ok, vas a hacer lo mismo que Parminder dice, justaposición. Vas a traer esa historia vieja y la vas a traer cerca de ti. Al 2022, paralelo, ¿sí? En esta historia, cuando esté paralelo, tú vas a observar, vas a separar, y al separar vas a empezar a hacer metodología, que es lo que ustedes dijeron. Perdón, por eso. Vas a empezar a comparar los eventos, vas a empezar a contrastar, primero dentro de su contexto y después con el tuyo, ¿ya? Sí. Vas a hacer, como dijimos, justaposición. Dame un minuto, mucha ¿Estás repatando aquí, Tale? Después yo te presto. Dame un chance. Sí, para decir trepate. Para yo quiera. Basta, si no. Ok, vamos a empezar a comparar y contrastar. Pero para empezar a comparar y contrastar, lo que eso va a hacer es que tú vas a separar cada historia y vas a decir, mira, esta historia se parece a esta historia, la vamos a juntar. Ahí vas a alinearlas. Y esta se parece en esta historia y la vas a separar. ¿Qué es lo que hizo Tess, por ejemplo? Cuando trabajó las líneas, ella determinó cuáles eran las líneas de éxito y cuáles eran las líneas de falla. Ella asoció las líneas de éxito y las paraleló, y paraleló las líneas de falla también. Pero así hemos podido continuar, y fíjense que después de eso hemos tenido una lectura vertical, donde hemos podido llenar paralelamente con lógica, con razón, porque las líneas así lo muestran. ¿Han visto el razonamiento lógico que hay detrás de cada línea? Parece complejo, pero si lo estudias por separado, te va a salir fácil. Lo que hace este pensamiento, esta lectura lateral, es que nunca va a perder el punto de razón que tú estás aquí en 2022. Si tú estás aquí en 2022, vas a entender toda esta historia en su contexto, pero sin olvidarte que estás en 2022. No te vas a olvidar que tú estás en una era de la información
y que la información aquí no era la misma que aquí. ¿Me dejo entender? Cuando tú entiendas esta historia en su propio contexto, tú la vas a poder paralelar, o sea, poner aquí abajo. Ya no vas a decir, ya no vas a decir 2022. Ahora vas a decir, perdón, ya no lo vas a tener paralelas, lado a lado, sino que la vas a tener ahora paralela, que sería aquí 1945. Tú vas a poder seguir los eventos en el orden. Los eventos de 1945, vas a correr los paralelos con tus eventos, pero sin olvidarte que tú estás en un contexto diferente. Y esto siempre va a tener tus pies en tierra. O sea, yo voy a poder pensar en el movimiento de Francia, el movimiento de Alemania, el movimiento de Polonia en esa guerra. Amor, espérame un momento, por favor. Espera un momento. Para el ventilador. ¿Ok? Y aquí tú vas a empezar a ver. Tal vez deberíamos usar los hitos para hacerlo más fácil. Amor, espérame un minuto, por favor. ¿Te puedo decir algo? Despuésito, ¿está bien? Aquí vamos a poner tiempo del fin, 9:11, ley dominical, cierre tiempo de gracia y segunda venida. Entonces, cuando tú entiendes la Segunda Guerra Mundial, tú vas a saber dónde ubicarla. ¿Por qué? Porque la lateralidad te va a permitir mantener tus pies en la tierra, que tú estás en un contexto, en un periodo diferente, pero vas a poderla entender. Y vas a poder ver la similitud. Por ejemplo, tú vas a decir, Panium. ¿Qué acontece? Es lo que te planteó, una de las problemáticas. Panium, si nosotros miramos la historia ahora, actual, vamos a ver que Hitler ahora está siendo representado ¿por quién? Por Putin. Pero esos eventos ¿son exactamente iguales? No. No. Es otro ¿Cuál tipo es la de... diferencia? Con Hitler no pudo haber de información. ¿Cómo? Por ejemplo, con Hitler no pudo haber guerra de información. Sí, hubo. Información. Sí. Las radios transmitieron... Sí, pura... no, es cierto. Vamos a ver aquí. Hitler muere. Sí. ¿Perdón, Carolina? Era rey del norte. No se te escucha, estás lejísimo el micrófono. Hitler era rey del norte, ¿no? ¿Hitler era rey del norte? Sí, tengo bueno, no estoy segura. Sí, el rey del norte. Sí, correcto. Ok. Claro. Ok, vas a ver, empezar a ver esas similitudes. Pero el punto que yo quería hacer es el que hizo Tess en su video. Hitler en paño, al final, 1945, de la guerra, ¿qué acontece con él? Pierde. Muere. ¿Qué significa eso? Se suicida. Eso, él muere. No muere, lo encuentra en Argentina. Ok, él muere. Ya, murió. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con Putin? Si lo vamos a paralelar, fíjense, ahora necesito que hagan lateralidad, lectura lateral. ¿Qué pasa con Putin? Está en 2000, esto equivale para nosotros 2021. No, va a perder, pero no sabemos. Va a perder. 2021 ya fue la segunda venida de Cristo. ¿Qué acontece? Estamos discutiendo. Primeramente, se descubrió que Hitler vivió en Argentina muchos años, o sea que muerte física no fue, fue una muerte como líder o por lo menos
en parte. Y por lo que se ve, Putin va a perder también influencias y poder va a morir políticamente. Explícame cómo Solano, no pasa. estás hablando en serio, ¿no? Eso es conspiración. ¿El qué? Eso es conspiración. ¿Que Hitler murió? Eso, que apareció en Argentina. Y hemos visto muchos programas de que muestran indicios de lugares donde puede haber estado. Sí, así ¿Consumiste como... la información o la investigaste? Eso es así como Elvis Presley, que también apareció en muchos lugares. No, realmente eso es Teoría conspirativa. totalmente falsa información, porque yo también he visto fotos, hay fotos, pero no es difícil esa fisonomía alemana con una barbita aquí. Claro, un poco porque también cualquier alemán necesitaba. casi ya se ve como Hitler, digamos, ¿no? Bueno, tú no. Pero hay una muy buena explicación de una comprobación que murió realmente, porque hay el cráneo, hay dientes y hay una investigación en ese caso. Los rusos habían confirmado ya. Él realmente murió, se suicidó. Pero no podemos esperar eso de Putin. Ok, ¿por qué hablas en futuro? ¿Qué pasó con Putin en el 2021? ¿Murió? No. Entonces, ¿se dan cuenta que si miramos la historia, aquí hay una discrepancia, hay una... variación. Se nos complica, ajá. No concuerda la historia, pero necesitas entender ahora el contexto. Ya conoces el contexto de la historia de Hitler, ahora necesitas entender el contexto y la naturaleza de Putin, para que puedas llevar esa historia paralela a la tuya, a nuestra generación. ¿Qué es lo que acontece con Putin? ¿Qué pasa con Putin? Si Panion, que es la segunda venida, debería morir. Pero la influencia es una forma de morir para él. Él está perdiendo la guerra. Ok. Ya él se metió en una guerra que está perdida. Sí, pero no llegas a una conclusión de la historia aquí. Trata de usar tu lateralidad. ¿Qué pregunta te harías? Tienes que entrar aquí, en los elementos. Bien, has visto que Putin, ya has comprobado que Putin no ha repetido la historia en ese detalle de Hitler, porque él no ha muerto como Hitler al final, en Panion. Él no murió. Estamos en 2022 y sigue ahí, lidiando una guerra caliente, de hecho. Entonces, ¿qué pregunta harías? Tienes que ir al segundo paso del elemento. ¿Cuál es qué pregunta te harías? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una hipótesis. Vamos a ver. Creo firmemente que lo va a dar o sea, más allá de que veamos que es caliente, porque en este momento vemos que la guerra es caliente, él va a tener que tomar la decisión de darse por vencido en algún momento. ¿Esa es tu conclusión o esa es una información que absorbiste del movimiento? No, esa es una hipótesis mía. ¿Pero tu hipótesis está basada en qué? Externa, por lo que uno ve. Ya. Pero también puedes, si te fijas, nosotros sabemos que el rey del sur tiene que caer, va a caer. Eso es Panion, la caída del rey del sur. ¿Sí? Sí. Entonces, ese concepto que ya se nos ha enseñado, está trabajando en esa hipótesis que tú estás elaborando ahora. Por eso, ahora necesitas hacer lectura lateral de esa situación, de esa historia. Tienes que preguntarte, Tess hace una pregunta interesante que me gustó mucho.
¿qué la historia qué te quiere enseñar? ¿Qué te enseña esa historia ahora de que Putin no ha muerto? Tienes que hacerte esa pregunta o otras preguntas que también pueden surgir, pero tienes que, en base a esas preguntas, elaborar tu hipótesis. Nosotros decimos, Putin va a caer, va a morir, va a perder influencia, ya, pero realmente es tan fácil de ver ese asunto. ¿Cuál es la temática del clamor de medianoche? La información. La información. ¿Qué más? Bien, vamos a abordar ese punto que dijeron. La información es la temática. Aquí necesitas, para elaborar conclusiones, hipótesis, necesitas información. Y tienes que, de esa información, tienes que tener la capacidad en español se usa la palabra cernir. No sé si la conocen todos. Sí, va. Es como separar, ¿no? Separar, claro. Separar, pero fíjense que lo que se separa es algo fino. ¿Ok? Claro, de las fuentes de información, Tess puso este ejemplo. Hay algunas fuentes de información que tienen 20% de verdad, 60%, 95%. Ahí tú tienes que empezar a cernir. Claro. Porque ya aquí, a este punto de esta historia, tú ya no te estás alimentando de fuentes de información erradas. Ya, claro. ya no miras Fox News. Sí. ¿Te das cuenta? Pero de las fuentes que miras, tienes que aprender a discernir qué puntos vas a tomar y qué puntos vas a rechazar. Y esto te va a hacer ver que la caída de Putin no es tan fácil de ver como nosotros pensamos. No es tan simple. No tiene la misma forma. ¿Por qué? Porque la temática no se trata necesariamente de que Putin caiga, de que Putin muera, de que Putin, la gente deje de creerles. Es más allá. Trata de ver cómo manejas esa información. ¿Me dejo entender? Sí, totalmente. Me parece muy interesante, la verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar aquí en encontrar esa diferencia. Pero ahí tienes que manejar, como dice, cuando elabores hipótesis en base a preguntas bien elaboradas que te has hecho, entonces vas a poder empezar a revisar todo el pensamiento lógico que te va a caer en la historia. O sea, vas a tener que aprender a verificar los hechos, vas a tener que elaborar conclusiones convincentes, probadas también, porque las hipótesis necesitan ser probadas, claro, tienes que ser verificadas. Si no, mantienen una hipótesis en una idea tuya, es una historia más. ¿Me dijo entender? Sí, totalmente. Va, por lo menos para mí, sí. ¿Y el resto? Sí, perfecto. Sí, ok, claro. Bien. Ahora, en la historia, o en este video de Vespers, te trae un número de historias complejas. Y quiero que ustedes trabajen un poquito en mostrarme la complejidad de estas historias. Esos son algunos ejemplos. Ella pone como punto número 1 la historia de 1888. ¿Qué pasó en 1888? Tal vez es una pregunta que le voy a derivar a Marco. La ley dominical. Sí. ¿Ley dominical? ¿Explica un poquito, Graciela? Ahí fue donde se presentó la ley dominical y que se presentó, ¿quién fue? Andrews, me parece. ¿Cómo? No me acuerdo quién fue que se presentó en el Senado. A.T. Jones. Jones, ahí está.
para alegar en contra y que al final finalmente no se promulgó. Ajá. ¿Y qué aspecto tenía la ley dominical en ese entonces? No sé, no tengo idea, pero lo que quería era imponer el domingo. Derechos religiosos. No, su aspecto era sábado y domingo. El día, ¿no? Sí, pero él argumentó que igual era derecho, Aunque fuera- claro, aunque fuera sábado, él iba a luchar por los derechos de elegir la religión, No era el de día de adoración. Pero era domingo. Libertad Ok. religiosa y separación de iglesia y Estado era. Ok, quiero que hagan una distinción. ¿Cómo se veía? Es así, entre sábado y domingo, ¿sí? Esa es una cosa que necesitamos discernir cuando hacemos lectura lateral. La apariencia. ¿Ok? Eso es lo que el adventista ve cuando lee una lectura literal. Pero nosotros no buscamos la apariencia. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? Los motivos que hay atrás. ¿Y qué es lo que hay atrás? Y es Iglesia sobre Estado. Está correcto lo que han dicho de la libertad. Pero ¿qué es esto? Eso es un intento de iglesia sobre Estado. Ujú. Nosotros no buscamos apariencia. Esto es una lectura literal, porque es cómo se ve, ¿ok? Tal vez debo dibujar un ojo, no sé cómo hacerlo. Ustedes me entienden. Ese es lo que se ve. Pero nosotros buscamos cuál es el trasfondo. ¿Era proteger libertades que estaban perdiendo? Exactamente. Los distintos grupos Libertad religiosa. ¿Qué más? que estaban grupos liberales, los judíos. Derechos civiles, tal vez. En otro momento la ley dominical tenía ese aspecto, ¿no? Derechos civiles. 1850. Sí, sí. Era con derechos civiles, ¿no? La esclavitud. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos lectura lateral. No solamente vemos lo que acontece, porque esto es lo que va a pasar. Fíjense, cuando hablamos de Putin, que Putin está cerca de caer, porque le están sancionando y todas esas cosas, esto es lectura visual, o sea, una lectura literal porque es lo que vemos que está pasando. Pero todavía nos falta entrar a cuál es el trasfondo de su caída. ¿Qué está detrás? Para que ¿cuál es el tema de fondo para la guerra que él está empezando? Y por ejemplo, hace poquito alguien posteó, no sé quién de ustedes posteó en el chat de por qué Ucrania, y ellos dicen de toda su riqueza, muestra de toda su riqueza, todo lo que Ucrania posee, la potencialidad de este país. Pero eso es solamente lo que se ve. Hay un trasfondo diferente. Y es un tema completamente diferente al que se ve, al que se percibe fácilmente. ¿Me dejo entender? Fíjense aquí, por ejemplo, un tema de imponer el domingo. Y decían, bueno, ya el día domingo ya es un día que importa, ¿no? Por eso muchos protestantes hoy en día dicen, no importa qué día lo adores mientras lo adores. A nosotros nos han dicho varias veces esto. Pero no se trata de eso, se trata de entender lo que es la libertad religiosa. Está tu derecho ahí en juego. Entonces, en la historia de Putin, también tenemos que llegar a esta elaboración
No solamente podemos decir va a caer porque Tess ha dicho en la profecía, en las líneas, que el rey del sur tiene que caer. Sí, pero ahora necesitas preguntarte, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el punto que lo hace caer? No es solamente que es un dictador, no es solamente que empezó una guerra, no es solamente que Europa está apoyando. Hay más. ¿Qué es lo que lo hace caer? No es solamente su credibilidad. Fíjense que Putin ha jugado con la información. Tenemos una información que es correcta y tenemos lo que es la desinformación. ¿Qué es lo que creen que hace caer a Putin? La desinformación. Pero ¿cómo? Si es su herramienta de él. Él la trae. O sea, él es el experto en esto. Porque lo que dijo Tess, ¿no? Fue un cambio de comportamiento. ¿Cuál es el cambio de comportamiento? Quizás porque lo desenmascara. Pero él usa la desinformación para encubrirse. ¿Cómo él cae en esto? Creyendo en su propia desinformación. Correcto. Esa es la manera en que tú vas a caer. Si tú crees. Y esto es lo que pasa con Putin. Putin él mismo se cree sus propias mentiras ya. Y no es solamente que Europa va a ganar, tienen que entender por qué él está cayendo. Él ya se creyó sus propias mentiras y fue víctima de su propia herramienta, su propia arma. Fue lo que le pasó a Hitler, él se creía que iba ganando todo y desplazó a los generales. Correcto. Ahí es donde volvemos a paralelar la historia con Hitler. Pero fíjense que hay elementos que no son similares. Por ejemplo, él no muere, Putin no muere aquí. ¿O sí muere? Tal vez sí, cuando él empezó a creerse sus propias mentiras. Son preguntas que necesitamos elaborar esas hipótesis. Pero para elaborar esas hipótesis tenemos que tener una base de información. La información que tenemos primero debe ser verificada. ¿Se dan cuenta? Y esto nos acontece cada vez que Tess presenta, que Parminder presenta, nos choca. Y si no nos choca, lo absorbemos muy rápido, sin cuestionar, sin preguntar, sin indagar. En los dos casos estamos en peligro, porque nos hacemos dependientes de. Y tú tienes que tener esa libertad de poder pensar por ti mismo, de razonar por ti mismo. ¿Cuántos de ustedes han recibido la invitación para presentar temas? El hecho de presentar temas te da la idea de que tú tengas que estudiar un tema, o sea, esa es la función de que tú estudies un tema y elabores tus propias preguntas. Puede que te equivoques en tus conclusiones, pero en eso estás, en esa preparación de poder saber cómo armar y desarmar. La lateralidad lo que te va a dar es una plasticidad para poder abrir tu mente a otras posibilidades. No solamente te va a dejar en lo que dice. Muchas veces cuando yo he enseñado a personas que me han pedido el movimiento, me dicen, ay, pero Solange, yo necesito que tú me digas cuál es la postura del movimiento. Quiero que me digas qué debemos pensar o qué pensamos de esto. Es como si a esas personas el movimiento, ellas estuvieran esperando que el movimiento les diga qué tienen que creer. Cree que Putin va a caer, listo. Eso voy a creer. Pero no saben cómo defenderlo. No saben de dónde viene. No se cuestionan, no preguntan. Son consumidores. Y el ser consumidor te pone en riesgo de que puedes también consumir desinformación porque no tienes la habilidad de probarlas, de cuestionarlas. El dar tus estudios te da este paso. Te enseña a que tienes que cuestionar, tienes que elaborar. Estamos en proceso de aprendizaje, tenemos que hacerlo. De lo contrario, la historia está pasando delante de nuestros ojos
y no la vamos a entender. ¿Y qué es esto? Si no es negligencia. Porque el Señor ha propuesto ahí. Fíjense, están todos los ancianos, están todos los hermanos, listos y esperando preguntas y respuestas. Marco y yo siempre decimos, escriban sus preguntas, escriban su pregunta para que se les pueda ayudar. Pero nunca recibimos pregunta. Es muy raro. Creo que en realidad tenemos 2 o 3 personas con las que siempre tenemos preguntas. Y esas personas han elaborado su pregunta, nos las han enviado, hemos hablado con ellos por teléfono y ellos han desarrollado lógicas interesantes, han crecido en su razonamiento, en su manera de plantearse la metodología. Pero es porque están en constante cuestionamiento, su cerebro está constantemente practicando una lectura lateral de los eventos. Así que el tema de navegar por lo complejo todavía abarca unos 5 temas más, sobre lo que pasa con Panio, lo que pasa con Daniel 11, toca también lo que pasa con Ipsus, lo que pasa con la mayoría moral, que tiene que ver con Ipsus también. Todos esos temas me gustaría abordarlos y vamos a ir abordándolos cada sábado, ¿ok? A detalle, pero necesitamos leerlos ahora de una manera lateral. Y quiero que no se sientan incómodos, sino que podamos entre todos participar y así abrir nuestra mente a esto. ¿Está bien? Okay. Ay, se asustaron. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias. Muy, muy claro la exposición. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, podemos cerrar aquí con una oración. Yo quiero dar un comentario, Solange. Adelante, por favor, Evita. Sí, que bastante interesante esto. Cuando nosotros leemos los artículos o las noticias, a veces yo me he hecho esa pregunta o ha venido ese pensamiento, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos las líneas? ¿Cómo? O cuando nosotros vemos a los analistas cuando escriben y todo, ellos hacen todo su esfuerzo para poder entender y comprender la situación actual e incluso se atreven a poder predecir, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, qué puede suceder haciendo sus hipótesis, viendo cómo es que esto se va a desenvolver al final, cómo sería. Entonces, cómo Dios nos ha guiado a nosotros a poder comprender más allá de esto a través de la línea. ¿Qué pasaría si no tuviéramos, por ejemplo, la parábola de Pirro? Y eso nos da un conocimiento bastante grande en cuanto a lo que está pasando actualmente. Entonces ahí es donde nosotros también, como tú dijiste, ¿no? Podemos ver esa parte compleja, porque si nos vamos solamente a los eventos o ¿por qué tiene que ver Rusia? ¿Qué tiene que ver Irán, Irak en todo esto o estas cosas? Entonces, de una manera simplista lo vemos así, pero ya cuando abordamos las parábolas, a través de las parábolas podemos ver la parte compleja. Entonces, lo que dijo Tess, se necesitan esas dos cosas para poder entender, no solamente verlo como una vista profética, sino que ver también esa parte compleja de los eventos. Entonces, eso hace bastante sentido. Y gracias por la presentación. Correcto, me alegro mucho que les haya servido. El tema está en que nosotros nos desprendamos de esa forma de pensar, de todo eso que se nos ha inculcado y nos abramos pasos por nosotros mismos dentro de una lectura lateral, donde nos va a permitir estudiar el contexto y la naturaleza de la historia. ¿Ok? Bien, si no hay más preguntas o comentarios, podemos cerrar con una oración. Me gustaría pedir a Raimundo si nos puedes dirigir con una oración.